electrónico al director ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios Superiores, a través del cual hace llegar cuenta pública 2019. Correo electrónico de la profesora titular de la Escuela de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctora Silvia Redón, que señala que durante 30 años ha estado en la universidad como investigadora y formadora de profesores. Expone que hace infografía en las escuelas que reciben a los primeros principios desde el año 2000, que ha trabajado en muchos progresistas y que ha estimado que ha sido un aumento de organización de trabajo académico del país para fortalecer la educación pública, pero ha sido luchar contra una muralla, porque adjunto un trabajo que ha titulado La nueva educación pública, lo que no se dice y lo que no se ve, sobre el nuevo servicio de educación local de Valparaíso. Correo electrónico del presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, señor Miguel Ángel Araneda, por medio del cual señala que en el contexto de la pandemia se ha profundizado la obligación de derechos de los asistentes de la educación, mientras el Ministerio de Educación, las seremías y las direcciones de inspección del trabajo guardan silencio. Por la urgencia de poner un alto a estos abusos, solicita audiencia con la Comisión, responde antecedente. Correo electrónico de la Secretaria de la Presidencia de la Asociación Nacional de Televisión Anatel, por medio del cual se llega programación especial de TV Educa Chile para los días viernes 5 a domingo 7 de julio. Toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. Diputadas, diputado, palabras sobre la cuenta. ¿No? ¿Sobre varios? Bueno, aprovecho de saludar a la subsecretaria, María José Castro, que la veo conectada. Yo tengo un varios y me interesa que la subsecretaria o el ministro, cuando llegue, lo puedan escuchar. Y tiene que ver... Se veo a la diputada Girardi con la mano. Ya, diputada Girardi. Sí, gracias, presidenta. Perdón por no poner la cámara, pero estoy con problema de internet. Y si pongo la cámara no se escucha. Quería solamente señalar, presidenta, que me gustaría saber si hemos tenido respuesta al último oficio que reiteramos respecto del tema donde el ministro, el subsecretario, nos informa respecto a los recursos entregados al Servicio Local de Barrancas, ¿no? Donde ellos nos dicen solamente que entregaron los recursos, pero de acuerdo a las escuelas, estos recursos no han llegado a las escuelas, ¿no? Y por lo tanto, eso debiera ser verificado de todas maneras por el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación no solo nos tiene que informar que entregó las plata, sino que el primer deber de fiscalización, de acuerdo a un dictamen de la Contraloría, es del que pasa las platas, del que entrega los recursos. Por lo tanto, independientemente de lo que haga la superintendencia, el Ministerio tiene que corroborar que estos recursos hayan sido gastados en el propósito para los cuales se entregó. Y esto venimos solicitándolo hace meses, presidenta. Recién recibimos una respuesta la vez pasada, donde solo nos informan respecto a los recursos CEP y PRO-retención, donde el Ministerio se limita a decir que entregó los recursos, pero no se hace cargo de qué se hicieron con los recursos, y eso me parece prácticamente caer en abandono de deberes por parte del Ministerio de Educación. Y con respecto al proyecto Movámonos por la Educación Pública, no hay respuesta por parte del oficio, en el oficio que nos remitieron. Por lo tanto, hay una omisión grave por parte del Ministerio de Educación respecto de temas que venimos preguntando hace ya larga data. Por lo tanto, me gustaría saber qué pasa con esos oficios, si han tenido respuesta, para ver cómo tenemos que proceder producto de la falta de respuesta y la falta de fiscalización del Ministerio de Educación. Gracias, diputada Girardi. Secretaria, ¿nos puede informar respecto de la pregunta de la diputada? La reiteración de este oficio se acordó el día jueves. Sí, sí, yo sé. Sí, presidenta, también quisiera hacer una pregunta respecto del jueves precisamente, que nosotros votamos el proyecto de suspender el CIMSE y evaluación, y yo le había solicitado al inicio de la sesión
la posibilidad de evaluar la fusión del proyecto con el proyecto que nosotros habíamos presentado respecto de la modificación también del CIMSE. Entonces, me gustaría saber, como ya se votó en general, ¿no?, qué pasó con esa solicitud y qué va a pasar con esa solicitud de fusión que hice yo. La secretaria Marisol se quedó de averiguar qué pasaba con el tema de la fusión, para ver si eran posibles fusionar ambos proyectos. Me gustaría tener la respuesta también. Ya. Secretaria, ¿tiene alguna respuesta a esa inquietud? Sí, presidente, en opinión de la Secretaría, no hay relación directa entre la idea matriz de ambos proyectos, porque el proyecto que se votó el jueves en general es exclusivamente por el tema de la pandemia, el otro es una suspensión, o sea, terminar con las pruebas. Por lo tanto, nosotros estimamos que no hay relación directa entre la idea matriz de ambos proyectos. De acuerdo. Bueno, esa es la respuesta formal, diputada Girardi. Yo lo que le propongo, y lo conversamos en algún momento, es que el proyecto de todos modos lo pongamos en discusión antes de, o sea, habiendo terminado este proyecto que ya votamos, el día jueves lo vamos a votar en particular. A mí me parece pertinente que el suyo también esté en discusión, que en verdad es el nuestro. Es el nuestro, presidente. De acuerdo. Ahí lo conversamos después. Muchas gracias. Y sobre el primer punto y la respuesta, se reitera el oficio, ese es el acuerdo de la comisión, y esperemos a ver si tenemos respuesta durante esta semana, sino para ver qué otros pasos podemos tomar. Ok, gracias, presidente. Diputada Vallejo, diputado Belolio, diputado Santana, diputado Pardo, diputado Venegas, que están presentes, ¿alguien tiene otro varios? ¿No? Ya, yo tengo un varios, entonces lo voy a plantear antes de que pasemos. El día de ayer, bueno, esto no es de ayer, pero el día de ayer se hizo pública una denuncia respecto de un material del CPIP, del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, un material bien sexista, ¿ya? La Red Docente Feminista, la Redofem, junto a otras organizaciones, denunciaron este material que está incorporado en el perfil del alumno y donde se describen características de los niños y niñas entre primero y tercero básico. Y lo que se hace para describir las características principalmente es hacer diferencias cognitivas y emocionales, ¿ya? Y que son muy sexistas. Voy a dar algunos ejemplos de lo que sale. El material, creo yo, que no es pertinente, pero además que es bien preocupante, porque clasifica los comportamientos y las habilidades de los niños y las niñas a raíz de su sexo. Entonces, los ejemplos que les quería contar, por ejemplo, dice que las niñas entre 6 y 8 años buscan, y está en la cita textual, atraer la atención de los hombres como una nueva forma de autoexpresión. O, por ejemplo, se vincula a las niñas con los aprendizajes humanistas, con los cuentos y con lo emocional. Y a los niños se dice que entre los 6 y 8 años establecen jerarquía a través del juego brusco. Entonces genera una serie de diferencias de este estilo, como las que menciono. Se normaliza la violencia en el caso de los niños, y en el caso de las niñas se les imponen varios límites, ¿ya? Este material entiendo que fue retirado precisamente debido a las denuncias de los profesores y profesoras, pero me parece que es bien importante que se pueda revisar todos los cursos del CPIP y que tengan una perspectiva que no avale el sexismo. En su momento la exministra Cubillos y la exministra Pla lanzaron una campaña, el 2019, si no me equivoco, que se llamaba Educación Libre de Sexismo, y el eslogan era: profe, si los levantas por igual, pueden llegar igual de alto. Y se aludía que para cumplir ese objetivo de que los niños y niñas lleguen igual de alto, tenía que haber profesores y profesoras que trabajaran sin sesgos dentro de la sala de clase. Por lo tanto, yo creo que sería bien relevante que el ministerio, en este caso contamos con la presencia de la subsecretaria Castro, pueda comprometerse a instruir al CPIP para que revisen todos los contenidos de sus cursos.
que en la ley se llaman acciones formativas, porque creo que sería bien importante que se eviten situaciones como esta en un futuro. Así que le pido a la comisión ese acuerdo de revisión de todo el material del CPIP para evitar situaciones como esta que he denunciado aquí y que las organizaciones, como les contaba, denunciaron públicamente el día de ayer. Yo les puedo compartir las láminas por interno, diputados, para que las vean. Diputado Venegas, usted pidió la palabra. Buenos días, Presidenta. Con gusto de saludarle y saludar a todos mis colegas y a los invitados. Conozco la historia del CPIP porque en algún momento fui coordinador de perfeccionamiento, como su representante acá en la provincia y sé de la seriedad que tienen los cursos. Con ese antecedente, creo que quisiera hacerle una sugerencia. ¿Por qué no oficiamos directamente o a su vez invitamos a quien sea el director del CPIP con las personas responsables la elaboración de estos cursos y textos, porque normalmente estos cursos terminan en la elaboración de un texto, para que nos expliquen esta situación que usted está denunciando? Directamente al CPIP lo que estoy planteando es eso, porque usted decía que lo que proponía era que le encargáramos a la subsecretaria Castro que se encargara de. ¿Por qué no oficiar directamente con copia al señor ministro, pero pedirlo, o incluso invitarlo, creo yo, sería más práctico y directo? De acuerdo, diputado Venegas, con su sugerencia, hagamos el oficio al CPIP con copia del ministerio, y que ahí nos expliquen qué es lo que ocurrió y cómo. Yo creo que es bien importante además que nos digan cómo se puede evitar que esta situación vuelva a ocurrir, ¿ya? Porque lo lamentable sería eso, que se vuelva a repetir una situación así y que tengan que ser los profesores y profesoras quienes estén denunciando y que de nuevo tenga que, en definitiva, seguirse este mismo procedimiento. Entonces me parece que el oficio debería tener la consulta de qué fue lo que pasó y luego qué se puede hacer para que no se repita. Y por supuesto que si los podemos recibir también creo que sería ideal. El diputado Pardo, ¿sobre el punto? Sí, Presidenta, ¿es posible que en la comisión tengamos un ejemplar vía digital o físico de ese material para entender de qué estamos hablando? Sí, yo les envié las láminas ahora por interno y puedo conseguirlo. El material se bajó, ya no está en la web, pero les acabo de mandar, como les digo, por interno las láminas a las que estamos haciendo alusión. Entonces, ¿tomamos ese acuerdo, diputados, de oficiar al CPIP y al ministerio? Ya, hay acuerdo entonces. ¿Algún otro varios? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la discusión, a la orden del día. La sesión ha sido citada de manera presencial y vía telemática con el objeto de iniciar la discusión y votación en particular de los proyectos de ley de origen en mociones refundidas sobre educación sexual en los establecimientos educacionales. Son 4 boletines: el boletín 12.955-04, el boletín 12.593-04, el boletín 12.542-04 y el boletín número 11.710-04. Contamos con la presencia por ahora de la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María José Castro, y se va a sumar el ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Ya. Yo quería, antes de que partamos la discusión, contarles que este proyecto estos proyectos, porque son 4 los refundidos, los votamos antes de la pandemia en general, lo aprobamos. El objeto que tienen los 4 es adelantar la educación sexual. Hoy la ley lo establece desde primero medio y cada uno de estos proyectos lo establece desde antes. Hay algunos que dicen desde quinto básico, primero básico, otros desde educación
parvularia. La subsecretaria participó en algunas de las sesiones que tuvimos de discusión sobre este tema. Como recordarán, recibimos a muchos invitados para referirse, y tuvimos sesiones bastante discutidas y peleadas y gritadas también, porque contábamos con muchos invitados en cada una de las sesiones. Traje el proyecto de nueva colación, principalmente porque me interesa, y lo dejo explícitamente claro a la comisión, que podamos terminar su trámite en particular y que luego quede listo para ser despachado a sala, pero además porque considero bien importante la discusión referida a educación sexual también en el contexto de la pandemia. Entonces, además de la discusión del proyecto, quiero realizar algunas solicitudes a la comisión para que como comisión la solicitemos al Ministerio de Educación. Entonces voy a partir con eso primero, con esas solicitudes, y luego podemos dar la discusión sobre el proyecto mismo. Y tiene que ver con que en el contexto de la pandemia está, o sea, como ya se ha estudiado y está quedando en evidencia, que existe un aumento de la violencia intrafamiliar. Eso afecta principalmente a mujeres, pero también a niños y niñas. Existe aumento en ese contexto también del abuso sexual, de los embarazos adolescentes, del consumo de pornografía contra niños y niñas, entre otras situaciones de ese carácter. Y en ese sentido, la UNESCO, la UNICEF, el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico han realizado una serie de recomendaciones que a mí me parece importante que la comisión tome y le solicite al ministerio, en este caso al ministro de Educación, con quien ya contamos aquí conectado. Y las voy a mencionar, son 3, ¿ya? La UNESCO establece, o sea, genera esta recomendación de fortalecer los programas de educación integral en sexualidad, tanto en formatos virtuales como tradicionales, como forma de reducir la vulnerabilidad de los niños y niñas, el embarazo precoz no deseado, el VIH y la violencia basada en el género, y contribuir de esta forma a la reinscripción y permanencia escolar. Estos programas deben continuar cuando las escuelas reabran sus puertas e incluir referencias a servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos modernos de contracepción para las y los jóvenes. ¿Ya? Esta recomendación es particular para la situación de pandemia. Entonces, en definitiva, tiene que ver con que se fortalezcan los programas de educación sexual. La solicitud en este caso al ministerio es el que los contenidos de educación sexual estén en Aprendo en Línea y TV Educa, de lo que el ministerio ya tiene. Yo revisé ayer Aprendo en Línea y encontré 2 links vinculados, y es bien poca la información que hay referida a sexualidad, que son los contenidos de 6º y 7º básico en ciencias naturales. Entonces creo que sería importante que se complemente el material, como decía, tanto en TV Educa como en Aprendo en Línea, siguiendo esta recomendación de la UNESCO en el contexto de pandemia. La UNICEF, a su vez, hace la recomendación de asegurar que las profesoras, profesores tengan los conocimientos y habilidades necesarias relacionadas con la mitigación del riesgo en violencia basada en género, prevención de la explotación y el abuso sexual, así como prácticas seguras de protección y derivación de casos. Entonces, respecto de esa recomendación, yo le pregunto abiertamente al ministro si hay algún trabajo en esa línea que tiene que ver con los profesores y profesoras y que tengan formación también en esta área, como digo, en el contexto de pandemia, donde aumenta la violencia sexual, especialmente contra niños y niñas. Y la tercera son recomendaciones del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, y ahí hay 3 puntos. Educar y realizar campañas educativas con amplia difusión respecto de lo que es la violencia doméstica en sus distintos tipos, sobre el abuso infantil, que incluyan formas de prevención, cómo sospecharla, cómo acceder a ayuda y cómo un vecino amigo pueda ayudar a alguien que es víctima de abuso. Segundo, contar con personal de salud, de centros educacionales o de servicios infantiles entrenados en riesgo y protección infantil en tiempos de COVID, incluyendo la prevención de la explotación sexual y el abuso, y cómo reportar esas preocupaciones. Y tercero, realizar campañas educacionales respecto a los riesgos de la explotación sexual infantil en plataformas cibernéticas y educar respecto a los servicios disponibles para ayudar a niños en riesgo de explotación.
Entonces, como ven, las recomendaciones de la UNESCO, de la UNICEF y del Departamento de Género y Salud del Colmed van más o menos en la misma línea y tienen que ver con el aumento de estas situaciones de violencia sexual, de abuso sexual. Y creo que sería importante en ese sentido que el Ministerio nos cuente si ya está tomando medidas y en el caso de que no estas se puedan tomar desde ya en los contenidos que se están entregando en las clases a distancia. Así que le pido ese acuerdo a la comisión. Por supuesto que esto está vinculado con la discusión del proyecto, pero en términos mucho más acotados a la situación de la pandemia. No sé si alguno quiere complementarlo. También se los voy a mandar por interno las distintas recomendaciones que hacen estos organismos. El diputado Chalper. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a los colegas en las distintas partes del país. Yo, honestamente, presidenta, quiero partir por felicitarla por la exposición que acaba de hacer, porque la verdad es que es muy indicativa de la profundidad del problema y de traerla a primer orden de conversación. Yo la verdad que se lo digo de todo corazón y me encantaría que nos pueda mandar todos los materiales que usted ha remitido y que ha reseñado en su exposición. Yo quisiera sumarme en la pregunta en el siguiente sentido. Yo no sé si tenemos, ministro o subsecretaria, datos, porque obviamente esto quizás es un tema más de salud pública que de educación, respecto de cuántas personas menores de edad han sido víctimas de abuso o de violencia intrafamiliar en lo que va especialmente del periodo de estado de excepción. A mí me interesa saber eso, como bajarlo a datos específicos de Chile, ¿eh? Y particularmente me interesa porque uno de los temas controvertidos en materia de educación sexual es cuándo es un buen momento para iniciar educación estrictamente sexual. Yo sé que este es un concepto que va a ser parte de nuestra conversación. Obviamente Cristina en esto ha aportado mucho, la diputada Girardi ha aportado mucho desde el punto de vista de la educación emocional, los límites entre educación emocional y educación sexual en el sentido estricto de la palabra, obviamente va a ser parte de la conversación, pero a mí me gustaría tener ese desglose de datos, porque si efectivamente acá tenemos situaciones de abuso a tempranísima edad, con atención, distinto a si sucede ya entrando a la pubertad o entrando a la adolescencia. O sea, yo creo que ese descreme o desglose o como quieran ponerle etario, para mí por lo menos es importante. Y respecto de TV Educa, coincido completamente con el análisis que hace la diputada Roja, y creo que sería importante, presidenta, oficiar a Catalina Parot, que es la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, porque entiendo que los contenidos, corríjame, ministro, es algo que más bien ven ellos, más que el Ministerio de Educación en algún porcentaje. Pero me parece que la inquietud que usted ha planteado, por último, de tener algún tipo de material informativo o algún material que genere conciencia en esta materia, me parece que es importante. Así que eso quería aportar, presidenta. Gracias. Gracias, diputado Chalper. La diputada Girardi. Espero que se ponga el video porque no sabemos de dónde habla. Lo que pasa es que tiene tengo el internet mal, diputado Chalper, y con la cámara se me hace más difícil. Nos vamos a hablar de su imagen. Sí, van a tener que por hoy día prescindir. No, presidenta, solamente señalar que, bueno, efectivamente yo creo que aquí hay un tema pendiente en Chile hace rato. Nosotros tenemos altos indicadores en general de abuso sexual y de maltrato infantil, ¿no? O sea, encabezamos los rankings a nivel internacional. Yo creo que eso lo sabemos todo y por eso esto es un tema de preocupación importante, ¿no? Pero me gustaría hacer una pregunta concreta al Ministerio respecto, porque el Ministerio de Salud, por ejemplo, las recomendaciones de la OMS, las recomendaciones de la OPS, de los organismos internacionales en salud en general, la autoridad sanitaria los acoge, ¿no? Me gustaría saber, en el caso del Ministerio de Educación, en organismos como la UNICEF y organismos internacionales dedicados a la protección de la infancia, y sobre todo en materia de educación también, si el Ministerio es receptivo, al igual que los Ministerios de Salud, respecto a las recomendaciones que hacen estos organismos, o solo los toman como parte del tema ambiental, más que realmente de recomendaciones que se deberían asumir desde la política pública en materia de educación.
Me gustaría como concretamente cuál es la posición del Estado de Chile o de este ministerio en particular, ¿ya?, respecto de las recomendaciones de estos organismos internacionales. Ministro, subsecretaria. Gracias, gracias, presidenta. Bueno, el tema que usted plantea evidentemente es de muchísima preocupación, ¿no? Y obviamente excede lo que hace el Ministerio de Educación. Tiene mucha relación también con las políticas de salud pública y con lo que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también ha estado trabajando en términos generales y particularmente en este contexto de COVID y en el caso de las comunas con cuarentena, donde ciertamente los casos de violencia intrafamiliar, agresiones sexuales vinculados con una serie de otras dificultades, el consumo de drogas, el alcoholismo, todo se potencia, digamos, en estos momentos de encierro que evidentemente hacen mucho más compleja la situación. Yo no tengo acá datos precisos, sí creo que sería interesante poder chequearlos con Salud y con el Ministerio de la Mujer, un poco en línea de lo que plantea el diputado Chalper por su intermedio, para poder identificar con más claridad un problema que, insisto, excede lo que desde el Ministerio de Educación se puede hacer. Si nosotros estamos y tenemos a disposición en los cursos que corresponden, con el material que ha estado siempre a disposición y que ahora se entrega a través de Aprendo en Línea, lo que tiene que ver con el autocuidado, con los aspectos específicos de educación sexual, están disponibles en la página de Aprendo en Línea. Me parece interesante ver cómo estos temas se pueden abordar de mejor manera, entendiendo que también es complejo porque, como ustedes bien saben, esa página tiene una mirada general de todas las asignaturas y ciertos focos en algunos aspectos concretos que apuntan a que sea también de fácil manejo por parte de las familias, pero algo que se puede obviamente trabajar de mejor forma. Sí se consideran, por supuesto, los informes y aportes de diversas entidades. Nosotros trabajamos mucho con UNICEF, de hecho, en materias de aprendizaje socioemocional y cuidado específico de los niños más chicos. El caso de la educación prepararia es también una cuestión evidente. Y por tanto creo que ahí hay un trabajo bastante sólido y permanente con esas instituciones y con otras, ¿no? Pero yendo al tema específico que plantea Presidenta, yo prefiero hacer un buen levantamiento de todo lo que está disponible y poder informarlo adecuadamente a la Comisión. De acuerdo. Sumemos, o sea, que ustedes nos envían el levantamiento que puedan hacer de la situación. Yo les voy a copiar de todos modos los links a los que hice referencia y después de eso podríamos ver acciones a seguir, como lo que mencionaba el diputado Chalper, de contactar directamente al Consejo Nacional de Televisión u otras para poder poner en marcha algunas acciones. Sobre eso, perdón, Presidenta, efectivamente el canal TV Educa Chile es un canal que tiene que es de Anatel, bueno, es de los canales agrupados en Anatel y Alcatel, que es la red regional, donde el Consejo Nacional de Educación lo que hizo fue, el Consejo Nacional de Televisión fue poner material a disposición de estos canales. También el material que ahí está proyectado lo ponen los mismos canales. El Ministerio de Educación lo que hizo fue inicialmente poner todos los buenos oficios para que esta iniciativa pudiese en el fondo existir. Y en términos de los contenidos, lo que hacemos es disponer de una franja, que es la franja Aprendo TV, donde específicamente se hacen clases de lenguaje, matemática, ciencia, historia para alumnos de primero a cuarto básico. Esa es la parte que maneja el Ministerio, que es una franja de alrededor de 2 horas diarias. El resto de la programación, con eso lo determina un comité, que es un comité de Anatel, donde también participa el Consejo Nacional de Televisión, pero fundamentalmente Anatel y su directorio quienes determinan la programación del canal.
De acuerdo. No sé si la subsecretaria quiere mencionar algo. Y si no, quedamos con la tarea. Sí, subsecretaria. Ya. Ahí sí. No, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el ministro. No tengo nada más que agregar después de lo que él ha dicho, lo que se está acá conversando. Gracias, presidenta. Gracias. Entonces quedamos con la tarea de que el ministerio nos pueda enviar una revisión de la situación en particular en Chile. Yo creo que es un tema al cual hay que ponerle atención y que además requiere también de cierta urgencia, así que en ese sentido le pido al ministro su colaboración. El diputado Belolio. Muchas gracias, presidenta. Sí, sobre lo que decía el ministro, en especial los contenidos de este canal de TV Educa, dado como él expresa, entonces sería bueno que las mismas recomendaciones que hace la UNICEF y la OMS en este sentido también se las podamos traspasar, digamos, a esa entidad de manera que tome en consideración estos antecedentes, este diagnóstico y para que puedan pasar estos contenidos, digamos. Sí, parece bastante razonable que en la mitad de la pandemia, habiendo ocurrido estos mayores casos de violencia intrafamiliar y otros, también puedan ejercer como una cápsula, digamos, que no dependa necesariamente del Ministerio de Educación, pero que sí pueda estar dentro de los contenidos que se transmiten a través de TV Educa. De acuerdo, diputado Belolio. Yo le voy a mandar la información a la Secretaría y dentro de los receptores podemos sumar también a la gente de TV Educa de manera que puedan considerar esto que hemos estado discutiendo. Diputados, diputadas, entonces entremos a la discusión del proyecto. Como habrán visto, tenemos un comparado con 92 indicaciones. Pero el ministro quiere mencionar algo. Ministro. Muchas gracias, presidenta. A ver, primero un comentario general respecto del proyecto. Yo no había tenido la oportunidad de, en este proyecto en particular, referirme al mismo. Sí lo ha hecho obviamente el Ministerio y muy bien representado a través de la subsecretaria María José Castro. Pero quería, en el fondo, dar algunos lineamientos de lo que a mí me parece interesante considerar para los aspectos de esta discusión y hacerle también, dicho eso, una proposición a la Comisión. Primero lo general. Para el Ejecutivo, el tema de la educación sexual y de una formación integral de los niños desde temprana edad es fundamental. Está considerado, se ha trabajado siempre desde la lógica curricular, de hecho, pero consideramos que efectivamente es un tema de particular relevancia que requiere un tratamiento particular. Lo hemos hecho además desde el punto de vista legislativo. Hay una propuesta del Ejecutivo que se está tramitando en el Senado que apunta a que la obligatoriedad de tener planes y programas sobre educación sexual, que hoy día rige desde primero medio en adelante, rija desde quinto básico en adelante. Ese proyecto no ha tenido, no obstante se le ha puesto urgencia en el Senado, no ha tenido discusión, pero es un buen reflejo de una inquietud concreta que el Ministerio de Educación y el Gobierno en general tienen respecto de esta materia. Y en ese sentido, el proyecto que se está tramitando y que hoy día está ya en su discusión en particular, creemos que en términos generales efectivamente recoge una necesidad de abordar adecuadamente los temas de la formación sexual en los niños y niñas desde una edad temprana. Y hemos visto también en la misma discusión, y así también lo reflejan las indicaciones que se han presentado, que si bien existe, yo creo, un consenso amplio en lo relevante de esta materia, se necesita también generar un mismo consenso respecto de la forma en que esto debe ocurrir dentro de cada establecimiento educacional y del particular rol que en la formación sexual, como en general en la formación a todo nivel de los alumnos, corresponde a los padres y apoderados. Muchas indicaciones de las que se han presentado van precisamente en la línea de reconocer y darle un espacio
adecuado a lo relevante que es la participación de los padres en estas materias. Así como el reconocimiento también de la diversidad de proyectos educativos y lo importante que es en el marco de esa diversidad estos temas puedan ser bien abordados. En síntesis, la posición del Ministerio ya aquí se ha dado, la ha dado María José. Yo quiero reiterar de que a nosotros nos parece que legislar sobre esta materia es adecuado, ¿no? Y pero que se requiere un consenso mayor y muy importante para que esto efectivamente tenga los resultados esperados. Se requiere un consenso amplio que pueda compatibilizar adecuadamente el rol que al Estado le corresponde a través de el marco general en el que la educación sexual debe llevarse adelante en el sistema escolar, con también el rol que a los padres y apoderados les corresponde, y la misma Constitución y los tratados internacionales les reconocen respecto de la injerencia principal que tienen en la formación de sus hijos. Y así como también la importancia de rescatar y destacar la diversidad de proyectos para poder cumplir con el mismo objetivo. Dicho eso, yo quería proponerle, Presidenta, a través suya a la Comisión, que considerando el amplio número de indicaciones que se ha presentado a este proyecto, y que no es de fácil despacho tal cual como están presentadas, porque hay indicaciones que en algunos casos pasan a ser incluso contradictorias, y que podrían hacer perderle un sentido de unidad que es fundamental para que una iniciativa como esta tenga éxito. Quería proponer que, sin que signifique dilatar demasiado la tramitación, pudiésemos abocarnos a un trabajo técnico en el que los diputados, a través de los asesores que ellos determinen, y también el Ejecutivo, a través de nuestros asesores, puedan hacer un esfuerzo por conseguir un proyecto, digamos, que considere todas estas visiones y, por supuesto, avancen en un objetivo común. Creo que hay espacio para ello. De la lectura de las indicaciones, yo creo que uno puede perfectamente identificar un común denominador en el que me cuesta pensar que exista mucha diferencia, que es el común denominador de lo relevante de llevar a buen puerto la formación en estas materias en las escuelas, lo importante que es reconocer a los padres y también la diversidad de los proyectos. Creo que en eso es difícil que tengamos muchas diferencias, y poder avanzar bajo esa lógica. Por supuesto, esto no significa forzar, digamos, a que sea solo una propuesta la que pueda votarse. Si no hay acuerdo, obviamente, como todo, podrá despejarse a través de una votación. Pero en el fondo mi sugerencia, Presidenta, es que se arme un comité técnico a través de los asesores que los parlamentarios determinen y también los que el Ejecutivo pueda poner a disposición, para hacer un esfuerzo de consensuar un proyecto que aborde el objetivo común de tener una formación sexual adecuada a los tiempos, y que eso signifique también incorporar las miradas de los padres y apoderados que en este tema es tan relevante. No sé, Presidenta, ¿qué le parece? Sí, bueno, gracias, ministro, por su propuesta. Lo cierto es que a mí me interesa mucho que podamos legislar sobre este tema. El proyecto, además, tal y como está, como lo presentamos, tiene firmas transversales. De hecho, el diputado Elolio es el botón de muestra de que el proyecto es transversal. Y yo considero que es bien importante que legislemos en esta materia, como decía. Creo que efectivamente, por cómo se ha dado la discusión, hay algunos puntos de encuentro. De hecho, pudimos refundir los proyectos precisamente porque varios de ellos hacen referencia a adelantar el contenido de educación sexual, asumiendo que la ley que tenemos, que además es una ley sobre fertilidad, que yo creo que dice mucho, el mirar el solo título de la ley que nos rige, que es la 20.418 en esta materia, deja mucho, o sea, en definitiva deja muy claro que este es un tema en el que se hace urgente
poder tener una ley distinta a lo que tenemos. Y en la discusión lo hemos abordado sobre todo pensando en que en Chile hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, particularmente del VIH. Lo hemos abordado también desde el punto de vista de los abusos sexuales, que es parecido a la conversación que tuvimos antes sobre el contexto de la pandemia, pero que, como decía bien la diputada Girardi, es una realidad generalizada, el maltrato y el abuso sexual a los niños y niñas. También desde el punto de vista de la violencia de género. Entonces, yo creo que hemos tenido una conversación y la discusión que dimos en términos generales del proyecto fue bien contundente en ese sentido. Yo, por lo menos, considero que si tenemos la posibilidad de llegar a algunos puntos de acuerdo, está bien. No me niego a intentarlo, en definitiva. Sé que hay algunas cuestiones en las que tenemos diferencias que creo son difíciles de saldar, que me imagino que va a haber que votarlas, simplemente llegar a votarlas, pero también considero que hay otros puntos en que podríamos tener indicaciones comunes. Entonces, si la propuesta es esa, yo por lo menos no me opongo. Lo que sí considero es que es necesario poner un plazo, y un plazo acotado, porque como les mencioné también al comienzo, yo creo que este es un tema bien importante y que debido a las urgencias no habíamos podido seguir discutiéndolo, porque con el COVID y hemos estado discutiendo con la Comisión varios proyectos relacionados más directamente con el COVID, este había quedado relegado. Sin embargo, a mí me parece fundamental que pueda avanzar, así que si ponemos un plazo acotado, yo no creo que sea problemático que veamos que veamos la posibilidad de tener indicaciones comunes dentro de la comisión. No sé qué piensan los demás diputados, han pedido la palabra, así que se las voy a dar. El diputado Belolio y después la diputada Girardi y también el diputado Venegas. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la presentación del ministro y la subsecretaria, que también nos está acompañando y que fue quien nos acompañó también mientras estuvimos en la tramitación del proyecto. Tal como usted dice, presidenta, yo creo que hemos llegado a ciertos consensos sobre la importancia de la educación en la afectividad y una sexualidad responsable, en que los contenidos deben ser adecuados al desarrollo y a la madurez de los niños y niñas y que no van a haber contenidos que sean inapropiados dependiendo de la edad de cada uno de los niños. Después de que la educación en la afectividad y la sexualidad funciona como un factor protector frente al abuso y por tanto que es necesario a partir de las recomendaciones internacionales y a partir también del mismo diagnóstico que hace el Ministerio de Educación, de que esto no sea solo ligado a la fertilidad, sino que también a lo emocional y a lo afectivo, es que los contenidos de esto tienen que ser adecuados. Por último, que la participación de los padres, madres, apoderados también es clave y que esto sea compatible con los proyectos educativos. Es algo que conversamos ampliamente en las distintas sesiones que, como usted bien dice, tuvimos ahí. Y dado, yo no conocía el comparado antes, que tenemos 90 y tantas indicaciones, el riesgo que tiene eso es que si vamos votándolo una a una, pueda quedar un proyecto desalineado, que no necesariamente contenga estos acuerdos transversales que tenemos en las distintas materias. Por tanto, un proyecto que va a quedar como con distintos baches o jorobas en vez de uno que pueda permitirnos decir que claramente estamos haciendo un buen proyecto de educación integral, de afectividad y una sexualidad responsable. Por tanto, me parece que es una muy buena propuesta el hecho de poder tratar de consensuar esas indicaciones recogiéndolas de las distintas autores, digamos, para poder votar un proyecto ojalá lo más consensuado posible. Y si hay temas que son incompatibles de consensuar, bueno, obviamente la fórmula de resolución es la votación de esas diferencias. Pero si podemos acotarlas, me parece que es una súper buena manera. Comparto con usted que tiene que ser en un tiempo acotado, no es una cuestión indeterminada, sino que en un tiempo acotado puedan trabajar nuestro equipo y nosotros mismos de manera de poder reducir y acotar las indicaciones. De hecho, yo he presentado varias también, algunas con el diputado Pardo ha presentado unas por sí mismo también, y así hay una serie de otras. Y por tanto, especialmente de quienes estamos en la Comisión de Educación, me encantaría ver la posibilidad de llegar a el mayor acuerdo posible en esas indicaciones y luego someterlas a votación. Muchas gracias. Diputada Girardi. Gracias, presidenta. No, solamente preguntarle al ministro, porque efectivamente, como decía el diputado Belolio, hay 92 indicaciones, y varias son de
bueno, tanto de diputados del sector oficialista, de diputados que no suscribieron el proyecto, también, y hay muchas también de oposición. Entonces, mi pregunta primera al ministro es si ninguna de estas indicaciones representa lo que le gustaría al ministerio incorporar, ¿no? Porque lo lógico hubiera sido es que si estas indicaciones, porque estas indicaciones yo creo que representan distintas miradas, ¿no? Si ninguna de esas distintas miradas se alinean con lo que al ministerio le gustaría incorporar. Eso es como lo primero, ¿no? La primera pregunta. La segunda pregunta es si el ministerio quisiera incorporar cosas que no están en estas indicaciones, ¿por qué no ha presentado indicaciones? ¿No? Esa es la segunda pregunta, porque este proyecto no está en tabla hace una semana, no me acuerdo cuando discutimos este proyecto la primera vez, en marzo, ¿no? Pero ha pasado harto tiempo, ¿no? Entonces, si al ministerio le hubiera interesado efectivamente generar esta propuesta, me hubiera parecido pertinente también plantearla cuando tuvimos la discusión de este proyecto, ¿no? Esa es como la segunda pregunta, ¿por qué no han presentado indicaciones y por qué ahora que se va a votar y no cuando efectivamente iniciamos la discusión y votamos en general el proyecto, ¿no? La tercera, como yo acostumbro efectivamente a querer escuchar las diversas opiniones, ¿no? Si el ministerio me responde o responde con argumentos suficientes a las dos preguntas anteriores que hice, ¿no? Si es que si constituyéramos ese espacio, porque efectivamente hay razones que van a ser, supongo, muy bien argumentadas por el ministro, ¿no? Y es necesario generar este espacio adicional, me gustaría que, como usted dice, Presidenta, fuera absolutamente acotado, ¿ya? Porque la discusión real del proyecto en general la tuvimos y escuchamos, fundamentalmente yo diría que escuchamos las posiciones que más se contradicen respecto de este proyecto, ¿no? O sea, de los que no están para nada de acuerdo, ¿no? De los que están absolutamente de acuerdo, y claro, también de aquellos que dicen que están de acuerdo, pero con algunos reparos. Por ejemplo, lo que planteaba Jaime, que es la participación de los padres, ¿no? Que a mí me parece también muy relevante, ¿no? Que si bien puede que no haya quedado suficientemente clara en el proyecto, también hay indicaciones en esa línea. Entonces, mi pregunta, por eso me gustaría que se me respondieran las tres, ¿no? Para ver si efectivamente es necesario, en la tercera pregunta que hago, si es necesario efectivamente generar este espacio adicional. Diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Sin duda, yo y ustedes, la mayoría, conocen mis opiniones en esta materia porque la hemos discutido, como ya usted lo señaló, y me quedo con lo que usted ha señalado, la importancia cuando argumenta que lo colocó en tabla porque estima de la mayor importancia legislar en esta materia. Y yo comparto ese criterio, estimada Presidenta. Lo que ocurre es que tampoco queremos ser ciegos a una realidad cierta. Y esto es que este es un proyecto que divide, que genera pasiones muy importantes y que no hay esos consensos de los que hablaba Belolio y que sería deseable. Yo quiero apoyar eso. Esta idea de que hay 99 indicaciones da cuenta de que hay aspectos de este proyecto que, ¿no es cierto?, requieren que nosotros hagamos un esfuerzo por ponernos de acuerdo. Es más, yo creo que el problema no está en los sustantivos, sino que está en la adjetivación. Todos queremos que haya educación, ¿no es cierto?, en afectividad y sexualidad. ¿Dónde parte el problema? Como el diputado Belolio decía, en una sexualidad responsable. Y ahí empieza el tema de qué entendemos
por sexualidad, y así podríamos, responsables, y así podríamos seguir en muchos aspectos. ¿Cuál es el nivel de participación que tiene que tener la familia en esta materia? Vamos a desconocer que hay organizados grupos de padres y madres que hoy día están en las redes y que en este mismo minuto están haciendo una fuerte presión a través de redes sociales, a través de una organización que se llama No te metas con mis hijos, y que entre otras cosas el mensaje es que el Congreso, ojo, el Congreso, sin hacer distinción, estaría haciendo un verdadero atentado contra la familia y sus hijos. Por eso, porque es importante, porque yo creo que es de una importancia enorme, creo que sería bueno que tuviéramos en cuenta el hacer el esfuerzo para que los diputados, nuestros asesores, puedan llegar a consensuar ciertos aspectos que pueden ser más controversiales del proyecto. Y en ese sentido argumento que no importa lo que nos demoremos, lo que importa es que saquemos un buen proyecto, un proyecto que de verdad sirva a los propósitos, que no tengo duda que usted tiene en mente cuando presentó el proyecto, a los propósitos que todos tenemos, que es proteger a nuestros niños, entregarles herramientas que permitan, ¿no es cierto?, desarrollo en este ámbito de la vida tan importante, sano, equilibrado, y al mismo tiempo se protejan frente a la posibilidad de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero uno, apoyar la idea de que se vea cómo se puede consensuar y ojalá disminuir el número de indicaciones, porque si no al final va a quedar efectivamente como digo yo, una cosa, un proyecto que tiene un montón de deficiencias, ¿no es cierto?, internas. Y lo segundo es que, bueno, que tratemos de avanzar al ritmo que las circunstancias lo permitan. Tampoco estoy por frenar, pero quiero contarle que me han llamado colegas diputados preocupados, me han llamado, ¿no es cierto?, indicando que me han enviado indicaciones que han presentado, y si las votamos una a una sin echarle una mirada global, general, yo creo que va a quedar bastante complicado, y se nos complica a nosotros mismos votar, porque al final, ¿no es cierto?, tenemos una idea general, queremos apoyar este proyecto, pero a veces, como decía, en el adjetivo, no en lo sustantivo está la diferencia, y allí hay que tratar de resolverla de la mejor manera posible. Eso, presidente. Gracias, diputado Venegas. El diputado Chalper solicitó la palabra. Ahí estoy. Gracias, presidenta. Yo la verdad que, bueno, primero agradezco la disposición del ministro. Yo creo, presidenta, que lo que el ministro sugiere es razonable desde varios puntos de vista. Lo primero es porque probablemente muchas de las cosas que vamos a querer hacer acá van a requerir el patrocinio del Ejecutivo, y por lo tanto es razonable esperar que participe ese espacio, porque probablemente muchas de las cosas van a requerir gasto. Luego, yo personalmente creo que, sin perjuicio de la discusión de fondo de estas materias, yo creo que uno de los problemas que solemos tener en esta materia es nuestra incapacidad de tener políticas de Estado, que eso significan cosas que trascienden a los gobiernos, que perduran en el tiempo, y eso, aunque sea un poquito más dificultoso, requiere ciertos niveles de acuerdo más amplios que las mayorías circunstanciales. Entonces yo creo que hacer un esfuerzo por lograr acuerdos más amplios es importante. Comparto lo que ha dicho el diputado Venegas. Yo creo que hay un tema de alcance de los conceptos. Él le ha dicho la adjetivación, pero en el fondo al final coincido con él en que quizás acá, si pudiéramos conversar con más calma, y ha dicho otra cosa que a mí también me interpreta, esto hay que mirarlo desde el punto de vista global, porque lo que no sacamos es tener un pegoteo de indicaciones, donde algunas se van aprobando, otras se van desechando, y el proyecto después queda transformado en una majamama que es difícil de procesar. Entonces, yo creo que cuando el diputado Venegas, por su intermedio, dice una mirada global, lo que está queriendo decir es ponernos de acuerdo en ciertos lineamientos, que luego podrán aterrizarse en las indicaciones concretas. Yo creo que sentado un piso común, lo más, digamos, consensuado posible, obviamente eso va a permitir tramitar mucho mejor el proyecto en particular. Y por último, presidenta, yo creo que hay una cuestión que sería interesante que la subsecretaria Castro nos ayude, porque yo creo que en educación en general la participación de la familia es muy relevante.
pero yo creo que acá, más allá de las concepciones valóricas, me parece a mí que la eficacia de la política de salud sexual requiere una participación muy activa de la familia, independiente cuál sea el núcleo familiar, porque al final del día no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que probablemente las preguntas más difíciles en materia de sexualidad sea muy difícil plantearlas en el aula, porque probablemente las preguntas que las personas realmente se hacen en materia de sexualidad podrían producir, digámoslo así, algún tipo de bullying por parte de los compañeros si se plantearan abiertamente. Entonces, hacerlo en contextos de contención, hacerlo en contextos de intimidad, que es lo que permite la familia, me parece que es indispensable. O sea, yo quisiera saber, en el fondo la pregunta es, desde el punto de vista de la eficacia de la política pública, me parece que la participación activa de la familia es tremendamente indispensable. O sea, de hecho, yo creo que si es que los padres no están alineados o no tienen efectivamente la capacidad de generar estas conversaciones o estos vínculos que requieren una política de salud sexual adecuada, francamente, en el aula se aspira demasiado a lo que... Yo entiendo que me van a contestar, bueno, pero es que hay muchas familias que no tienen esa posibilidad por distintas razones. Yo lo entiendo, tengo claro que en nuestro país la inmensa mayoría de los papás lamentablemente no pagan su derecho a alimentos, pero y por lo tanto pedirles que participen de la sexualidad de los hijos es como imposible pedírselos, pero aún así me encantaría que la reflexión no se dé tanto como desde el punto de vista solamente del derecho preferente de los padres, valóricamente hablando, sino que me da a mí la impresión que como en pocas materias, acá la participación de los tutores, de los padres, en fin, resulta tremendamente importante para el éxito de la política pública. Entonces, ojalá pudiéramos tratar de ir canalizando la conversación en los términos que ha dicho el diputado Venegas, y más que eso además, ir tratando de ver la evidencia en concreto de qué cosa es más efectiva para lograr lo que me imagino a todos nos interesa, que es disminuir el abuso infantil, que es disminuir las tasas de embarazo adolescente, que son aquellos flagelos sociales que obviamente nos preocupan a todos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputados, ¿alguno que no haya intervenido quiere tener la palabra antes de dársela al ministro? ¿No? Ya. Yo, ministro, quisiera incorporar dos puntos a la propuesta que usted realiza, porque como digo, no me pongo a que exista un espacio distinto, sobre todo pensando en que son 100 indicaciones, nos confirma la Secretaría, y por lo tanto eso hace bien difícil poder tener una discusión, como dice el diputado Venegas, algunas de ellas, o sea, puede hacer que quede efectivamente un proyecto bien raro, un equeco, como dijo el diputado Venegas. Entonces, para no correr ese riesgo, a mí me parece que intentar tener un espacio para llegar a algunos acuerdos está bien. Ahora, sobre ese espacio, a mí me parece importante que quienes seamos parte de ese espacio seamos los mismos diputados. O sea, si alguien quiere que participe su asesor o asesora, yo creo que está bien, pero me parece importante nuestra participación y lo mismo de parte del ministerio. Eso en primer lugar. Respecto de los plazos, creo que nos podríamos poner por lo menos un primer plazo de 2 semanas en donde intentemos avanzar en el tema. Y lo tercero es sobre, de algún modo, la metodología de la discusión, porque yo creo que lo que hay que intentar es saber precisamente cuáles son los acuerdos y consensos y qué temas no. Y en los que no, idealmente que podamos tener 2 visiones y que podamos votar entre esas 2 visiones, es decir, como generar cierta dicotomía en algunos temas y que luego de eso las podamos votar, porque lo que hay con las 100 indicaciones, yo las revisé, al menos las que estaban en el comparado que nos envió la Secretaría, hay varias que son referidas a los padres y madres, que es parte de lo que decía el ministerio, también refería a la libertad de enseñanza, a la libertad de conciencia, se cita mucho entre las indicaciones la Constitución, se incorpora, por ejemplo, la indemnidad sexual, que fue parte de la discusión que tuvimos cuando estábamos viendo el proyecto, y también hay algunas referidas a la capacitación en educación superior. Pero el tema central tiene que ver con el rol de los padres y madres, y ese es el que ocupa más indicaciones de todas las que hay. Entonces yo creo que en términos de metodología, yo sé que es un acuerdo, por ejemplo, entre los que estamos acá, que hay que adelantar la edad en la que se está viendo contenido de educación en sexualidad y afectividad en los colegios,
porque el gobierno ya había presentado un proyecto, entonces el gobierno dice es de quinto básico, nosotros decíamos de educación parvularia, y ahí hay distintas posiciones, pero en eso se podría llegar a un acuerdo. Y en los temas en los que no podamos llegar a acuerdo, yo lo que propongo es que podamos intentar tener 2 o 3 visiones máximo para poder efectivamente tener una votación que nos permita avanzar, porque la situación en la que estamos ahora es que podría quedar cualquier cosa con las indicaciones que hay. Así que esos 3 puntos pongo sobre la mesa respecto de la propuesta que ha realizado el Ministerio. El plazo, la metodología y la participación de nosotros mismos en la discusión. Ministro, y la subsecretaria también ha pedido la palabra. Sí. Si le parece, la subsecretaria intervenga primero. Sí. Ahí. Gracias, presidenta, gracias, ministro. Hola, saludar a todos, primero los parlamentarios, diputados y diputadas que están aquí presentes, y a la secretaria, por supuesto, también. A ver, yo quiero un poco tomar, yo estuve en la discusión del proyecto, yo creo que en este proyecto hay mucho consenso, hay bastante más consenso que disenso, pero efectivamente en la metodología tendremos que incorporar cómo nos hacemos cargo de ese disenso, y que probablemente está principalmente en ¿cuándo debe comenzarse la educación formal de la sexualidad y afectividad? Que ahí la presidenta lo decía recién, porque efectivamente nosotros estamos convencidos, y de hecho nuestras bases curriculares incorporan contenidos de educación sexual tempranamente y afectividad también. Lo que pasa es que mientras más pequeño se habla más de afectividad y se entiende la educación sexual como tal, y eso lo conversamos en su momento como ya parte de la actividad sexual, y eso es un poco posterior, pero no es incompatible, al final eso no es incompatible. Yo creo que el gran punto que nosotros debiéramos remarcar acá, y en el cual también hay consenso, es cómo incorporamos a la familia. Y aquí yo creo que hay un punto que lo decía el diputado Chalper, pero también lo decía antes, este es un tema que hemos conversado con la diputada Girardi. No cabe duda, y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, probablemente no considera que es importante que la familia se haga parte en esto. El tema es cómo lo hacemos con aquellas familias que a lo mejor, por las características, se van a hacer menos cargo del tema. Y aquí yo quisiera transmitir que la eficacia de una política pública parte de la base siempre de lo mejor. Y en ese aspecto, en lo mejor, siempre la idea es llegar a algún adulto responsable que vive con los niños, que idealmente sea, por supuesto, madre o padre, pero a veces son hermanos mayores o hermanas mayores, que tengan esas conversaciones y que se puedan meter en aquellas conversaciones que es imposible que en una sala de clases se den. Este proyecto debe considerar que en una sala de clases se explican un montón de temas y se abre mucho los temas de sexualidad, sin duda. Aquí no hay temas como tabúes, si se quiere, están incorporados en el currículum, ya lo están. Yo creo que al diputado Velorio se lo mandé en su momento, están incorporados textualmente, al menos desde tercero básico, hay contenidos de sexualidad en propios, digamos. El punto es que cuando queremos llegar aquí de alguna manera, a combatir fuertemente y eficazmente los flagelos del abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, el embarazo menores, ahí se requiere un trabajo 1 a 1, y eso se requiere, por lo tanto, de la familia o de los adultos responsables que están cerca de ese niño. En el caso de muchos colegios vulnerables, lo que ocurre es que ahí es el trabajo que muchas veces hace un profesor jefe, un orientador en el 1 a 1. Por eso que aquí es importante distinguir que lo que ocurre en la clase de educación sexual no es lo que, o sea, por supuesto es muy importante, pero la política pública tiene que incorporar la clase de educación sexual como un pilar, pero no el único, porque el otro gran pilar tiene que ver con ese trato y relación afectiva que ocurre entre las personas que quieren y que se vinculan directamente con los niños. Sabemos que hay casos que no hay quien lo haga y por lo tanto muchas veces ahí asume el rol alguien del establecimiento. Pero hay que separar aquí las dos cosas, la efectividad de la política para evitar los embarazos adolescentes y todos los flagelos que concurren con los problemas de educación sexual, necesitan de un trabajo muy afectivo, muy en la línea del
de lograr una intimidad para esa conversación, para ese apoyo. Y en eso creo que, por supuesto, la familia, entendiendo que hay casos donde esa familia está más ausente y hay que suplir por otra parte, pero es la familia la que logra finalmente esa mejor bajada y ese mejor control de lo que ocurre en esa intimidad con ese niño que está a lo mejor incorporándose en un montón de saberes de educación sexual, pero para la incorporación en su vida propia requiere de una intimidad, de una relación en el uno a uno. Y yo creo que eso es clave tenerlo en cuenta. En todo caso, creo que aquí hay mucho más consenso que disenso. Creo que este es un proyecto que al final todos los que hemos estado en esta discusión sabemos que es necesario legislar, avanzar, modificar, etcétera. Y ahí el ministro me imagino que va a decir ahora cuál es la propuesta que él tiene de cómo hacerlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Ministro. Gracias, presidenta. A ver, efectivamente existe un conjunto de las indicaciones que se han presentado que nosotros hemos analizado y que nos parece que efectivamente enriquecen el proyecto. Lo hemos dicho ya, lo repito, todo aquello que dice relación con involucrar de una manera adecuada a los padres y apoderados en esta línea, digamos, de educación sexual de sus hijos, nos parece que es importante. Hay indicaciones que lo van reflejando de una manera adecuada. Lo mismo con el carácter, lo importante de relevar la diversidad de los proyectos, las características de cada proyecto, y esto va vinculado a las miradas de los padres y apoderados, cómo esa cultura de los padres también se ve bien reflejada en las características de los proyectos educativos, y por tanto la manera en que esto se lleva a cabo debe también reflejarlo adecuadamente. En fin, yo creo que hay indicaciones que van en esa línea y que son interesantes. Y es por eso que y esa es la segunda pregunta de la diputada Girardi, intermedio, ¿por qué no presentamos indicaciones? Bueno, porque efectivamente hay indicaciones que van en una línea de, a nuestro juicio, darle un foco más concreto a este proyecto. El punto es que, y como acá ya se ha dicho varias veces, son muchas las indicaciones y en algunos casos generan contradicciones o distorsiones. Y es por eso que nos parece muy importante darnos un espacio de tiempo, como acá se ha dicho, acotado, para poder plasmar el acuerdo que yo interpreto existe en un texto. El riesgo que se corre es que si nos ponemos a votar el proyecto tal como está, van a haber algunas cuestiones que se van a incorporar, algunas a media, algunas completamente, unas que no van a quedar bien resueltas. Hay ciertos aspectos que yo creo que es un tema relevante para efectos de los consensos, que también es bueno determinar si hay elementos que... Si existen algunos aspectos donde a lo mejor no existe un profundo consenso, lo que hay que preguntarse es qué tan esenciales son para el proyecto. A veces hay diferencias que no son relevantes para el proyecto y uno puede simplemente marginar esa diferencia. Hay otras diferencias que son muy importantes. Por ejemplo, si hubiese una diferencia profunda entre si es bueno tener educación sexual antes de primero medio, obviamente que eso va a la esencia. Pero hay otros aspectos que son mucho más adjetivos, menos relevantes, que a veces generan una discusión que desvía el foco del proyecto. Y por último, y una cuestión más bien formal, pero creo que es importante para efectos de sacar adelante una iniciativa como esta. Este es un proyecto de quórum, es de ley orgánica. Y por lo tanto, si queremos que salga un buen proyecto, con mayor razón se necesita alcanzar un nivel de consenso que lo refleje adecuadamente, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a terminar o sin proyecto o con un proyecto muy picoteado, que me imagino no es el propósito de ninguno de los aquí presentes. Entonces, también hay una razón política para poder sacar adelante un trabajo como este, y es que tenemos una oportunidad de hacer un buen proyecto, hay buenas ideas que deben sistematizarse de mejor forma. Si no lo hacemos de una manera, con un trabajo concentrado en eso, lo más probable es que quede un proyecto picoteado, que no vaya al fondo del asunto y que en definitiva termine por rechazarse. Yo creo que sería un error. Sería un error. Entonces, mi sugerencia es que no perdamos la oportunidad de plasmar un buen acuerdo en un proyecto de ley que puede efectivamente ser muy útil para el sistema educacional.
Gracias, presidente. Sí, ministro, yo le hago las preguntas sobre los tiempos y sobre cómo convocamos al espacio también. Porque son cuestiones de forma, pero que creo que son bien gravitantes para que el espacio que aquí se ha planteado sea fructífero y en definitiva podamos seguir avanzando en esta materia. Entonces no sé si se puede referir a eso. Sí, si le parece, presidente, yo creo que a mí me parece que 2 semanas es un plazo prudente para hacer un buen trabajo y para no dilatar esto en demasía. Si luego de esas 2 semanas se ve que a lo mejor falta un poquito más, bueno, se puede volver a conversar, pero a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, que en 2 semanas se puede hacer un trabajo sobre la base del proyecto, de las indicaciones, de otros aportes que se puedan incorporar. Creo que la participación directa de los parlamentarios o sus asesores, yo en esto es un tema que más bien tiene que ver con la comisión. En el caso del ministerio, nosotros vamos bajo la directriz de la subsecretaria y también del subsecretario, entendiendo que acá hay temas del ciclo básico y también de educación popular que están presentes, pero bajo la directriz de la subsecretaria vamos a poner un equipo de asesores a disposición, digamos, eso es lo que vamos a hacer desde el ministerio. Las decisiones, en definitiva, no las toman los asesores, las toma una decisión política que la vamos a tomar nosotros, de qué cosas empujar y cuáles no. Y entiendo que desde el punto de vista de los diputados, una fórmula similar puede ser razonable. Obviamente, y no soy quien para ponerle obstáculos, si un diputado quiere participar personalmente en el trabajo de este comité, yo no veo ninguna dificultad. Si lo quiere hacer a través de un asesor que le colabore, me parece que también es conveniente. Por lo tanto, creo que eso no es un tema tan complejo. El plazo, diría 2 semanas. Y el método, yo creo que hay que partir por el proyecto, que es como lo razonable. Hay una guía, que es el proyecto que está presentado, que se está discutiendo. Hay otra guía, que son las indicaciones. Yo creo que lo razonable es hacer primero, despejar muy bien cuál es el tronco común de las indicaciones que se han presentado y ver en qué medida se pueden enriquecer o complementar. Ya. Diputados, ¿diputadas, alguna duda, comentario? Si no, para que tomemos un acuerdo. ¿No? Ya. Bueno, entonces, la diputada Vallejo. Sí, no estaba escuchando el debate. Yo comparto la necesidad de quizás hacer una propuesta única respecto a los elementos que son de mayor consenso, permitiendo obviamente que aquellas diferencias igual se puedan expresar en el trámite. No sé si 2 semanas será un plazo prudente a propósito de también, que esto lo venimos discutiendo hace tiempo, varias veces he escuchado al ministro, a la subsecretaria y a los parlamentarios también de Chile Vamos plantear una línea bastante clara en esta materia. Yo creo que en 1 semana es perfectamente posible tener una propuesta trabajada. De hecho, podríamos incluso aprovechar la sesión de la tarde para avanzar en esto, porque creo que 2 semanas es excesivo a propósito de cómo ya se ha venido discutiendo esta materia y los avances que hemos tenido. Entonces, creo que podemos hacer un esfuerzo mayor y acotar los tiempos para poder tener ya un texto que no me imagino que sea una cuestión muy compleja, muy larga, pero entiendo que requiere un esfuerzo, pero no tanto como 2 semanas. Entonces, Presidenta, yo, recogiendo lo que dice el ministro, sí acotaría un poco más los tiempos y quizá aprovechando los espacios que ya se ha dado la comisión citada por usted para poder avanzar en esta propuesta. Diputado Belolio. Gracias, Presidenta. Lo que ocurre es que son 100 indicaciones, entonces a mí me parece que tratar de sistematizarlas solamente en 1 semana para ver cómo estas están de acuerdo con los distintos principios que yo partí diciendo que estábamos relativamente de acuerdo, digamos, y entiendo que son bastante transversales. Me parece que 2 semanas es un tiempo bastante prudente. O sea, de hecho, originalmente yo iba a decir más, pero me parece que 2 semanas es razonable para que nosotros mismos y nuestros equipos puedan trabajar, dado que llevaban varias semanas haciéndolo. Entonces es ver todas las otras indicaciones, que como digo son casi 100, ver cómo se enlazan y cómo es posible que exista la mayor cantidad de acuerdo en alguna de esas materias y en las que no también plantearlas simplemente para que se vayan a votar. Entonces
tratar de hacerlo en una semana me parece que no va a ser realmente adecuado para el trabajo y la magnitud del trabajo que se requiere con las más de 100 indicaciones que están presentadas en el proyecto. Gracias. Ya. Bueno, voy a intentar tomar las cuestiones que aquí ya se han mencionado. Creo que en términos ideales, lo que este espacio que se va a conformar tendría que llegar a una indicación sustitutiva, que es lo que hemos hecho en otros proyectos, en el de aranceles en particular que discutimos hace poco. Y si no es una sola indicación sustitutiva, a algunas indicaciones comunes y otras que finalmente van a ser, o sea, van a ser distintas y probablemente dicotómicas. Y por lo tanto esas van a tener que ser sometidas a votación, pero lo que permita tener un proyecto que haga sentido en su totalidad. Yo lo que propongo es que esta semana nos podamos juntar por lo menos 2 veces y que veamos cómo avanzamos, porque quizás no es necesario más tiempo, pero que tengamos las 2 semanas como límite máximo, ¿ya? Y pienso que pueden ser 2 sesiones esta semana, si no logramos terminar, 2 o 3 sesiones durante la semana siguiente, y que ese sea el plazo que manejemos. Y sobre las reuniones mismas, yo me puedo comprometer desde ya también o sea, creo que lo mejor es que nos comprometamos y en ese sentido que el ministerio también lo haga, a tener como cierto borrador, documento base con lo que creemos son las diferencias y los consensos, ¿ya? Yo creo que la subsecretaria Castro mencionaba algunos que creo también son los claves, ¿ya? Entonces, que podamos partir de esa base, porque pienso que mirar las indicaciones uno a uno es una cuestión que no tiene tanto sentido, pero sí agruparlas en los temas que generan mayores diferencias y ver cuáles temas son de consenso también. Entonces, yo me comprometo también con hacer ese trabajo y creo que los diputados que lo puedan hacer, que también lo hagan, que el ministerio también lo haga, de manera de que el espacio pueda avanzar más rápido. Entonces, yo lo que propongo como acuerdo es que esta semana nos juntemos por lo menos 2 veces, y que veamos cómo avanzamos, porque si logramos avanzar antes no es necesario esperar al plazo máximo, considerando lo que decía la diputada Vallejo. ¿Diputada Vallejo? Sí, Presidenta, lo que pasa es que hay la gran mayoría de las indicaciones, porque se ha hecho mucho énfasis en que son muchas indicaciones, pero son de parlamentarios oficialistas. Está Bobadilla, Belolio, Pardo, Muñoz, en general. Y con excepción de Sabac, que es como el que apareció, no sabemos por qué, pero claro, metió indicaciones. Pero la gran mayoría de las indicaciones, si ustedes se fijan, hay como algunas cuantas, 4 o 5, no recuerdo bien, que presentamos con la diputada Girardi, que son para reforzar el espíritu del proyecto, y las otras son, digo, que probablemente lo que se necesite es que los parlamentarios oficialistas junto con el gobierno preparen un texto único o se pongan de acuerdo en qué es lo que requieren modificar, y ojalá recogiendo quizá algunas opiniones y propuestas nuestras. Pero si fuera por la complejidad del asunto, es una complejidad que se puso a propósito de las propuestas de disenso, creo yo, o de más bien de los parlamentarios de gobierno. Entonces, yo creo que como a modo de solicitud al Ministerio de Educación y a los parlamentarios Chile Vamos que se pudieran poner de acuerdo en una redacción común en esta materia, ayudaría muchísimo a destrabar el trámite legislativo. Diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Yo quiero insistir. Si bien es cierto, como la diputada Vallejo tiene razón en cuanto a que un porcentaje importante de las indicaciones son de diputados oficialistas, no es menos cierto que tienen derecho de presentar esas indicaciones. Respecto al diputado Sabac, yo entiendo que él está haciendo puente de algunas organizaciones que se contactaron con él para que presentaras de estas, y es fuerte. No, por favor, no nos apuremos porque este tema está muy, yo estaba revisando, me están llegando como ustedes a las redes, ¿no es cierto?, una serie de correos. Hay grupos que hablan de vote en contra porque proteja a nuestros hijos la pederastia, o sea, ¿cómo llegan a esa conclusión? Pero eso es lo que marca el tono
¿no es cierto?, y el nivel de pasión que representa esto. El tema de la autonomía progresiva, hay conceptos bien, no menores, no de menor importancia que están en juego acá. Y yo creo que lo peor que pudiera ocurrir es que, tal como lo indicaba el ministro, dado que tienen juego calificado, es que este proyecto al final sea una ocasión para otra división, que se vea, o sea, tomémonos el tiempo. Me parece que hay consenso, veamos, trabajemos lo más que se pueda durante esta semana, ya, y veamos cuánto sea el nivel de avance, y cuando haya acuerdo en ese momento votamos, no antes. Y en lo que no hay acuerdo, bueno, no hay acuerdo nomás, y eso se tendrá, como alguien ya lo mencionó, que resolver por la vía de la votación, y cada uno tomará en conciencia la posición que estime más oportuna. Ya. Diputado Belolio, para terminar el... Gracias, Presidenta. Yo me quedo con la proposición que hace usted. Me parece bien que podamos trabajar esta semana y también algo durante la próxima. Yo presenté 10 indicaciones y las indicaciones que presenté fueron después de haber escuchado a distintas ponencias y cosas que a mí me parecían que era relevante hacer. Entonces, si lo que aquí se pretende es más bien hacer una discusión sí o no y que sea oposición versus gobierno, está bien. Me parece que es una pésima mirada para hacer una legislación que la idea es que sea transversal, en donde efectivamente los firmantes somos transversales, en donde hemos escuchado las distintas opiniones, hemos escuchado a la subsecretaria. Entonces, si la idea es bloquear un potencial acuerdo, yo no me quiero sumar a eso, al revés. Si son más de 100 es porque hay personas que legítimamente están planteando que tienen algunos problemas con alguna forma en la cual está redactado. Entonces, ¿cómo no vamos a poder generar, ojalá, la mejor legislación posible, una cuestión en que tenemos transversalidad en varias materias y en las que no? Obviamente siempre las vamos a someter a votación. Así que yo me quedo con la propuesta de usted, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, parece que a la guaguita no le gusta lo que está diciendo. No le gustó lo que estaba escuchando antes. No le gustó lo que estaba escuchando antes. Vamos a tomar acuerdo entonces. Juntémonos esta semana por lo menos 2 veces. Veamos cómo avanzamos. Yo sé que quienes estamos y somos parte de esta comisión creemos que este es un tema importante que también requiere cierta urgencia, así que dispongámonos a la discusión que aquí se ha propuesto. Tomamos ese acuerdo entonces, de tener este espacio, de intentar llegar a una indicación común, y si no, vamos a votar lo que haya todavía diferencias. Diputadas, antes de que demos por terminada la sesión, voy a mencionar que mañana está en tabla en la sala el proyecto de aranceles y probablemente se vote. Si el proyecto se vota, también probablemente va a pasar a segundo informe, y por lo tanto va a volver a la comisión, y de hecho los comités tomaron el acuerdo de que pase por la Comisión de Educación y por la Comisión de Hacienda, en al menos una sesión, entiendo. Entonces les quiero proponer que si mañana votamos el proyecto de aranceles en sala, que creo que es lo que hay que hacer, durante la tarde lo veamos para su segundo informe en la Comisión de Educación. ¿Sí? ¿Tenemos acuerdo entonces, secretaria, para que mañana veamos el proyecto de aranceles durante la tarde? Ya, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta con los acuerdos que aquí tomamos. Muchas gracias a los diputados, diputadas, al ministro, la subsecretaria, al equipo de informática, a la secretaría y a quienes nos están viendo por televisión. Gracias, Presidente. Hasta luego. Hasta luego.